Está, y nos va a comentar de qué se trata todo esto, porque se viene con la literatura infantil, ¿no? Sí. ¿Cómo estás? Buen día. ¿Cómo estás? Buen día. Hito era, ¿no? Sí, 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 Hito, está bien, sí, sí. dije. Sí, bueno, bueno, esta es la tercera vez que vengo a Federación. Tuve la suerte de en otras dos oportunidades venir a la ciudad, a la Feria del Libro también. Creo que la primera fue en 2014 y la otra fue antes de la pandemia, 2019. Después de la pandemia no... iba a venir una vez también, ahora hoy justamente no me acuerdo con quién, si con ella estaba hablando, Ajá. pero se había pegado con otra feria Ajá. que ya había acordado, entonces Ajá. no, pero bueno, siempre María Delfina Sí. nos hace el enlace, es muy generosa en la invitación y todo. Bueno, en este caso yo vengo a presentar mi último libro, se llama Medias Medias, que es una historia muy particular donde hay... Medias que medias. cuenta un poco esta cuestión de qué pasa con las medias que se pierden. Ay, ¿no? qué tema Entonces, para los chicos. toda la Me está historia... interesando. La historia empieza en un lavarropas, Ajá. donde un buen día se conocen en el lavado, se conocen dos medias, hay una Ajá. situación, Sí. entra a la mano de la dueña, digamos, de la ropa, saca todo menos una que queda ahí, y bueno, después las otras medias, hay toda una aventura en la que tratan de rescatarla, ¿no? Ajá. Y bueno, una aventura de humor, amor también y diversión. Viste que no solo los chicos pierden las medias, los grandes Claro, también. sí, no. En el Vos sabés que lavarropa. cuando yo había hecho cuando empecé con este libro, empecé a buscar data. Siempre mis libros tienen al final dos páginas que son de... ¿Cómo se llama? De tipo como datos curiosos. Ajá. A mí me gusta que la literatura, además de ser literatura, Sí. si bien creo en la literatura de ficción, tenga alguna cosita más como para que terminó de leer, se quedó con ganas de algo, de saber algo más. Pero Algo. datos nerds, yo le pondría más que... Y bueno, había un dato que, bueno, yo puse la historia de las medias, que empiezan en Egipto, que hay medias en Roma, que tienen otros nombres, bueno, hay distintas cosas. Sí. Hay un fabricante, hay un creador argentino que inventó un clip para que las medias no se pierdan, que la patentó incluso, es un muchacho de Córdoba. Nos comunicábamos, bueno, re buena onda. Y bueno, había un dato que es muy curioso, pero no lo podía poner porque era larguísimo. Sí. En Japón se hizo un estudio universitario, académico, acerca de por qué se pierden las medias. Y sacaron toda una regla de tres simples, yo veo regla de tres simples porque para mí son todas reglas de tres simples, un cálculo de probabilidades de cómo se pierden las medias. Digo, bueno, hay gente que estudia eso. ¿Sí? Mirá vos. Según la velocidad del lavarropa, según la frecuencia que uno lava. ¿Qué bueno, tema? pero Te juro que yo no lo puedo se me hubiera creer. ocurrido. A mí tampoco. los japoneses tienen para todo. Para todo. Tienen tiempo para ¿Y hace todo. cuánto que escribís, Yo Hito? empecé a escribir cuando era chico, era así muy pequeño, y mi primer libro salió en el año 95. Mirá. Que hoy justamente, casualmente, estábamos hablando con... vos sabés que cuando yo saqué mi primer libro, en el 95, obviamente que era recontra independiente, yo era chico, y un buen día, mi papá tenía un kiosco, obviamente estaba vivo, tenía un kiosco, y yo había hecho unos volantes con un poema y comprar el libro a tal teléfono, ¿viste? Ni siquiera existía el celular, nada. Sí. Y un buen día mi papá me trae, que yo lo guardo con mucho cariño, Sí. ese volante escrito en la contracara, digamos, en la parte blanca, un mensaje muy lindo, muy cariñoso, que decía de un poeta que está dando sus últimas cantos a uno que recién empieza. Claro, era un señor grande y yo era un nene, pues tenía 19 años. Ramón Sixto Ríos, firmado. Y decía autor de Mercedita. Y como que a mí siempre me quedó mucho cariño por eso. Sí. Pero de aquí que como la literatura está llena de dudas y de encuentros Pero ¿y por qué fortuitos. esto de infantil, digo? Lo infantil después fue posterior. Lo infantil empecé... Empezaste con adultos, digamos, Claro, primero. yo empecé escribiendo poesía. Empecé escribiendo poesía, que pasó este episodio. Y después, bueno, seguí escribiendo te poesía. fuiste tirando también para los chicos. Y en algún momento mi narrativa empecé con la narrativa infantil en el año, ¿cuándo fue? En 2006. Interesante, ¿no? Porque hoy en día medio que los chicos no dejaron la lectura. ¿Qué se hace para incentivarlos y demás? ¿No? En casa te digo, ¿no? Porque en la escuela por ahí siguen leyendo libros y en la biblioteca vos vas y ves libros. La escuela es un gran lugar donde leer libros. Eso es un gran lugar. Y en la casa tiene que ver mucho con los hábitos de los padres. Y de los papás también. Casi. Viste que están todo el día con el celular. Si tu papá y tu mamá están todo el día con el celular mirando TikToks, obviamente que el chico no va. También. Es medio raro que le diga, bueno, yo quiero leer libros. Puede pasar, pero como que... Pero yo veo tus libros, ahí tenemos uno, yo creo, lo va a ver
la gente, uno se enamora de los libros, ¿no? Y querés leerlo todo, ¿no? Sí, los libros, a mí particularmente me gustan mucho, de hecho toda la vida estuve rodeado de libros, como te digo, saqué mi primer libro siendo muy joven. eh, ¿Cómo se llamaba tu primer libro? Muy atrevido también, Emociones Alternas. Ajá. Y bueno, bueno, nada, y recién viendo el monumento que le habían hecho al autor y a Merceditas, bueno, como que me vino sí. a la idea. Emociones Alternas fue tu primer libro. Fue mi primer libro, sí. Ajá. En realidad fue como que yo empecé siendo independiente, Ajá. escribir porque me gustaba. Bueno, yo tenía una banda en ese momento, heavy metal, y escribía las canciones. Las canciones. Sí. Y un poco escribir canciones me llevó a escribir poesía. Bien. O sea, fue al Sí. revés, ¿no? O sea, yo empecé escribiendo, tocando la guitarra, escribiendo canciones, y a partir de estas canciones, muchas que no quedaban como en el cuadrante de lo que sería canción, una cierta métrica, una cierta cantidad de palabras, a veces era muy largo, a veces era muy corto, a veces era muy gordo, a veces era muy flaco. Entonces, todo eso que no entraba en la canción fue mi primera poesía. Mirá vos. Y después, a partir de ahí, empecé a experimentar con otros formatos, como el cuento, el humor, escribir más. Y la literatura para chicos que yo tengo, o sea, viene nutrida de eso, porque es una escritura muy poética, claro. con humor, y son cuentos, por lo general. Gito, todos estos días vas a estar en lo que tiene que ver en el marco de la Feria del Libro y, bueno, distintos establecimientos educativos. Claro, vas a estar, sí. todas las Yo la primera propuesta era, me habían dicho, bueno, justamente María Delfina, de presentar el libro. Y yo digo, me parece que el mejor lugar para presentar son los colegios, porque, o sea, más allá de poder presentar, que voy a presentar, de hecho, a las 7 de la tarde, creo, no sé si a las 6, 7 de la tarde, el día de la apertura. Sí. Que se pueda acercar al público en general. También la idea del colegio está buena, porque bueno, para el chico está en el aula y aparece un autor, y aparecen libros nuevos, libros que no están en la biblioteca, que siendo... Bueno, es alguien diferente a los docentes de todos los días, ¿no? Sí. Creo que siempre hay como un plus ahí. ¿Se puede adquirirlo en alguna librería? Los libros se pueden adquirir, bueno, yo en la página de internet, es claraveterediciones.com.ar, eso se pueden adquirir ahí. Y si no, el día de la feria, sí, yo voy a estar el día viernes en la presentación mía, que es a las 7 de la tarde, entre las 6 20 horas, sí, entre las 6. A partir de las 6 de la tarde. Sí, a partir de las 6 ya van a estar con... Y bueno... Hablabas de que presentaste tu primer libro, escribiste tu primer libro desde muy joven. Para aquellos jóvenes que por ahí les gusta esto de leer o lo toman como que presentar o lanzar un libro es muy complejo, ¿de qué manera se realiza esto? ¿De qué manera lo hiciste vos? Si alguien te dijo, escribí lo que yo te ayudo a presentarlo, o cómo es el trámite este. Bueno, en el caso mío, como yo digo, fui muy atrevido porque en mi familia nadie tenía ningún tipo de experticia, no venía nadie del mundo de la literatura ni de nada de eso, y me costó bastante ver de qué manera hacerlo. Yo en ese momento sí se dio de que en los barrios donde yo vivía, Liniers, Matadero y demás, había un auge en ese momento de publicaciones barriales. Fueron años 95, 94, ya en el 94. Sí. Tuvo mucho que ver este auge con que, bueno, muchos negocios, salían muchos negocios, bueno, entonces hacían propaganda, entonces revistas barriales que tenían propaganda. Entonces yo empecé ahí a publicar mis poemas. Decía, bueno, además de propaganda, y como por lo general no tenían contenido estas revistas, porque era mucha propaganda, más que nada era el parripollo, las remiserías, bueno, todos los negocios que se iban surgiendo a partir de la crisis, me ponían poemas. Entonces ahí conocí diseñadores que trabajaban haciendo diseños, imprentas, y bueno, hablé con un diseñador que me lo hizo, me cobró, y una imprenta para publicarlo. Y ahí cometí mis primeros errores, que fueron las que me enseñaron, porque yo, por ejemplo, le di los poemas al diseñador, pero nadie los corrigió. Porque por lo general el diseñador no corrige, sino que corrige un editor. Y entonces salió como todo de manera muy espontánea, y bueno, y a partir de ahí yo fui creciendo y aprendiendo que bueno, que tenía que corregirlo o dárselo a leer a amigos, compañeros y demás, la prueba de galera, bueno, los trámites para hacer un libro, y con todo eso yo fui aprendiendo los primeros años. Y después, bueno, esta Claraveter es una editorial que hicimos con mi compañera, con María Inés Martínez, que la empezamos hace 12 años, porque, bueno, nada, nos dieron en ese momento la gestión de un centro cultural, hacíamos ciclo de poesía y había muchos autores que querían sacar su primer libro. Entonces, ahí sí hubo el acompañamiento, de decir, bueno, de toda esta experiencia que se había adquirido a lo largo del tiempo,
bueno, hacerlo de manera cooperativa, pagarlo, obviamente que lo paga el autor. ¿Resulta más fácil presentar o lanzar un libro hoy que en esos años o sigue igual? Mira, hay cosas que siguen igual, hay cosas que cambiaron. La parte tecnológica cambió abismalmente. O sea, yo me acuerdo que el primer libro eran unos papeles cortados y pegados, era la forma, digamos, pensar que se lo di en un disquete. No existe más todo eso, o sea, es distinto. Hoy no existía el PDF. Hoy se corrigen, por ejemplo, para sacar un libro, nosotros antes de mandarlo a imprenta corregimos los PDFs como 3, 4, 5 veces. Y cuando llega la imprenta nos dan una prueba de galera que también la corregimos. Y hay imprentas digitales que trabajan con escalas chicas, entonces vos sacas un libro de 200 ejemplares. Que es de 200 ejemplares, hay otro de 100 ejemplares. En cambio, yo todavía en esa época, en el 95, recién empezaba eso a sacar pocos ejemplares, porque se hacía de 5.000. O sea, antes del 90 se hacía de 5.000. Y se hacía en offset, era otro mundo. Otro mundo. O sea, otro mundo que Sí. yo viví el último coletazo, ese último mundo. Y lo de ahora. Es más fácil. Lo que sí después sigue siendo tan difícil como antes, que a la gente Cambió, le ¿no? interese, Sí. que la gente quiera leer un libro, que la gente lo quiera comprar. Ajá. ¿Y de cuánto va a ser el valor para quien quiera Los adquirirlo? libros míos salen 7.000 pesos. Bien, E incluso bien siempre, accesible, en digamos. las ferias tengo Sí. una promo de 7 o 3 por 20, porque como son bueno. todos más o menos del mismo tamaño Dale. y como son varios libros, muchas veces pasa que vienen la mamá y tiene 2, 3 hijos, Claro, entonces se hace bueno, un hay como combo. un combito, ¿viste? Hoy Está bueno. a partir de las 18 vas a poder ver, ahora vamos a pasar todo el programa completito para que la gente pueda Por acercarse supuesto. y ver los trabajos y el que quiera adquirirlo Claro, lo puede sí, hacer sí, también. sí. En la feria seguramente voy a estar con una mesita, estoy yo y con los libros, son 7 libros y bueno, nada, la idea es eso, que lo tengan los chicos los libros, por eso también está en un precio económico, en las librerías sale un poco más caro, pero bueno, nada, también la idea Hoy de jueves viajar arrancaste y mañana viernes con todo. Claro, hoy mañana vamos a todas las escuelas y Ajá. mañana a la noche vamos a Estar en la feria. A la feria, sí, Bien. a ver qué Muy surge. bien. Un gusto Bueno, de tenerte por bueno, acá. muchísimas ¿eh? gracias. Un gusto y gracias por... Gito Minore. Sí, también. Porque Gito me le Minore. cambiaron en el programa, le pusieron varios nombres, Me pobre. surge- me no surge soy la- yo nomás claro. la que, viste, a veces le cambian los nombres a Me la gente. surge la última pregunta incógnita que me queda, porque al principio de la entrevista él dijo que la pérdida de una de las medias Ajá. tiene que ver a veces con el tipo de lavarropa y demás. Sí, pero eso tenés que comprar el libro. No, pero quiero saber de cuántas revoluciones tiene que ser el El lavarropa para no perder ninguna más, porque... Eso se lo tienen que preguntar a los japoneses. Porque los Yo me japoneses perdí. están... Bueno, Bueno, Muchas gracias, Gracias y Bueno, gracias. la profe también, Gracias. Patricia, que la Gracias, vino a acompañar Patricia. por acá. Así que gracias. Bueno, seguimos nosotros 50 minutos de las 10 y hasta la hora 13.